aquí a grabar. Vamos a comenzar con la lectura de Las Legiones Malditas de Santiago Posteguillo, el segundo libro, que, oigan, yo estaba súper confundida porque tiene un nombre muy parecido al de La Legión Perdida, que es otro libro de ¿cómo se llama? Trajano. Entonces yo estaba, estaba muy confundida. De hecho, en la invitación que hice, todo el tiempo dije La Legión Perdida, y después dije yo, ¿de qué estoy hablando? Ese no es el libro, o sea, se me confundió todo, pero bueno. Las Legiones Malditas se llama bueno, no perdidas. En el caso, vamos a comenzar a leer desde Proenium, que dice: si es lícito un mortal llegar allí donde viven los dioses, para mí solamente se abre la gran puerta del cielo. Palabras puestas en boca de Publio Cornelio Escipión por el poeta Enio en sus Elogia. Publio Cornelio Escipión solo tenía 26 años cuando aceptó comandar las tropas romanas en Hispania. Su padre y su tío habían muerto durante la eterna guerra que Roma libraba contra Cartago, y a Escipión le correspondió dirigir el destino de una de las más apreciadas y también envidiadas familias de Roma en medio de los terribles vaivenes de aquel conflicto bélico. Por su juventud buscó el apoyo de su amada esposa Emilia Tercia y del veterano Cayo Lelio, un oficial que antaño prometiera al padre del joven Escipión proteger a su hijo y luchar con él el resto de su vida. Publio Cornelio Escipión contaba con el apoyo de oficiales valientes que veían en él la reencarnación misma de sus legendarios padre y tío, que durante años comandaron a los romanos contra las huestes de Aníbal. Pero el joven general también tenía enemigos temibles. En el campo de batalla, Asdrúbal y Magón, hermanos de Aníbal, y el general púnico Giscón esperaban reunir sus 3 ejércitos para masacrar sus legiones en Hispania, mientras que en una intrigante Roma, el viejo senador Quinto Fabio Máximo intentaba aprovechar la interminable guerra para eliminar a todos sus adversarios políticos, entre los que destacaban los escipiones. En medio de ese tumultuoso escenario, las pasiones y los anhelos de Plauto, el famoso comediógrafo Netiquerti, una hermosa esclava egipcia, ¡ah! No me acordaba de ella, Sofonisba, la hija de un general cartaginés, Masinisa, un rey destronado, Sifax, un monarca tan lascivo como astuto, o Emilce, la esposa íbera de Aníbal, ¡ah! No son sino piezas de un complejo rompecabezas que solo alcanzan a comprender en toda su fastuosa complejidad la incisiva mente de Quinto Fabio Máximo y la intuitiva personalidad del propio Escipión, al tiempo que el todopoderoso Aníbal sigue acechando, esperando el momento idóneo para lanzar su más mortífero ataque. Mientras tanto, en Sicilia, desterradas para siempre, las legiones quinta y sexta permanecen olvidadas por todos. Son legionarios desmoralizados, indisciplinados, desarrapados, sin provisiones ni tribunos que los gobiernen, pues representan la vergüenza de Roma. Son los derrotados de Canae que sobrevivieron y huyeron para ser luego condenados al destierro por una despechada Roma, para quien aquellos hombres solo encarnaban el espíritu más despreciable de la derrota y el fracaso. Por eso todos llamaban a aquellas tropas las legiones malditas. Solo un desesperado podría estar tan loco como para asumir su mando. Bueno, súper resumen del primer libro, ¿no? Increíble. Bueno, ahí está lo de los personajes y vamos con el libro 1. Las intrigas de Roma. 209 a.C., año 545 desde la fundación de la ciudad. Si quieres encontrar un perjuro, ve al Comitium. Si buscas un mentiroso o un fanfarrón, inténtalo en el templo de Venus Cloacina. Y si buscas a maridos ricos malgastadores, ve a la basílica. Allí también habrá putas, algunas ya muy envejecidas y hombres dispuestos a negociar, mientras que en el mercado del pescado encontrarás a los organizadores de banquetes. En la parte baja del foro pasean ciudadanos de reputación y riqueza. En la parte media del foro, cerca del canal, solo encontrarás los que van a exhibirse. Al otro lado del lago se encuentran los personajes cínicos, charlatanes y malvados que siempre critican a otras personas sin razón alguna, y que sin embargo ellos mismos podrían ser objeto de verdaderas críticas. Más abajo, en las tabernas de Beteres, están los prestamistas que ceden y cobran dinero en condiciones de auténtica usura. Tras el templo de Castor están aquellos en los que harías mal en confiar demasiado a la ligera. En el Vicus Tuscus
están los hombres que se venden, ya sean los que se entregan a sí mismos o los que dan a otros la oportunidad de entregarse ellos. Plauto, de su obra Curculio, versos 470 al 485. Primero, los estandartes clavados en la tierra, 7 años antes de la batalla de Sama, Lilibeo, Sicilia, agosto del 209 a.C. Iba tambaleándose de un lado a otro. Por su gladio, una espada oxidada y sin filo que sonaba al ser zarandeado por los vaivenes de su propietario, y por una vieja malla sucia de cuero se adivinaba que aquel borracho era o había sido legionario de Roma. Sus semicerrados Sus ojos semicerrados buscaban con mirada turbia un punto donde aliviarse y descargar parte del líquido ingerido. Como un perro, se detuvo junto a dos enormes postes de madera que se alzaban inermes ante él. Este es un buen sitio, dijo en voz alta, entrecortada, y soltó una carcajada que resonó absurda entre las tiendas que rodeaban el lugar. Empezó a orinar, pero apenas había comenzado, sintió que lo alzaban del suelo con una furia inusitada. Con su miembro al descubierto, aún resumando vino barato filtrado por su ser, fue arrojado a varios pasos de distancia. El hombre lanzó un grito de agonía mientras rodaba por el suelo. Cuando su cuerpo se detuvo, apoyó sus manos empapadas de orina sobre el polvo del suelo que se le pegó a la piel como un manto de miseria. Se alzó y vociferó con odio, dirigiéndose a su atacante. Por Castor y Pólux y todos los dioses, ¿estás loco? Te voy a matar. Su oponente no pareció impresionado. Se acercó despacio con la espada desenvainada, dispuesto a ensartarlo como a un jabalí al que fuera luego a asar a fuego lento sobre una hoguera de brasas incandescentes. El legionario ebrio echó entonces mano de su arma, la sacó de su vaina y la blandió torpemente. Fue entonces cuando un instante de lucidez le ayudó a reconocer las faleras de bronce y los torques de oro que colgaban del cuello de Cayo Valerio, el primus pilus, el primer centurión de los Triari, el oficial de mayor rango de la quinta legión de Roma, desterrada en Sicilia, quien espada en ristre se abalanzaba sobre él con la mirada envenenada, asesina. Pero ¿qué había hecho para que aquel centurión la tomara así contra él? El legionario levantó la espada para frenar el primer golpe que se cernía sobre sus maltrechos huesos, pero fue insuficiente para detener el pulso firme de su superior. El arma cedió al empuje del centurión y saltó por los aires sin apenas desviar el golpe certero que asestó el maduro oficial sobre el hombro derecho del legionario. Un grito de dolor rasgó al amanecer en el campamento de las legiones quinta y sexta de Roma junto a Lilibeo en la costa oeste de Sicilia. Una multitud de legionarios salió de sus tiendas para contemplar cómo el primus pilus escarmentaba a uno de los suyos con una hazaña fuera de lo común. Un centurión de menor rango se acercó a Cayo Valerio e intentó calmarlo. Es suficiente, Valerio, por Júpiter, vas a matarlo. Valerio se revolvió como un felino. El muy insensato ha orinado sobre los estandartes de la legión. Un silencio denso se apoderó de la muchedumbre de legionarios. El primus pilus estaba a punto de matar a uno de los suyos, pero tenía razón. Orinar sobre las insignias del ejército era un acto insólito y sacrílego. Estoy borracho y no sabía lo que hacía. El legionario herido por Valerio gimoteaba e imploraba en el suelo, consciente a golpes y sangre de la terrible felonía que había perpetrado. El primer centurión de la legión giró sobre sí mismo lentamente, observando a todos los soldados que se habían arremolinado aquella mañana junto a los estandartes, en el centro del campamento. No había tribunos en aquel ejército desterrado, desarbolado, olvidado. Nadie más para imponer orden. En el rostro de los soldados, el centurión comprendió que había entendido la gravedad de la ofensa de su compañero. Nadie osaba interceder ya. Valerio se volvió de nuevo hacia su víctima y antes de que ningún otro oficial pudiera decir nada, ensartó de nuevo al borracho, retorciendo su espada al sacarla, asegurándose de hacer el mayor destrozo posible. Un grito seco, ahogado, culminó la operación. El legionario había sido juzgado, condenado y ejecutado. El cuerpo inerme quedó encogido sobre el polvoriento suelo de Sicilia. Los soldados poco a poco fueron dispersándose. Era la hora del desayuno. Las cornetas no se hacían sonar ya entre aquellas tropas, pero los estómagos de todos sabían adivinar el horario de cada escasa comida. Cayo Valerio se quedó a solas junto al muerto, al lado de los estandartes. Él era el centurión que había ordenado clavar aquellos estandartes en aquel lugar.
Parecía que sus astas de madera se hundieran en las entrañas de la tierra. Allí, varados en el desierto, llevaban las insignias más de 7 años desde la terrible derrota de Cannae. Sí, ese era el secreto de aquel desierto, la mancha que impregnaba las almas de todos los legionarios de aquellas 2 legiones. Eran los supervivientes de la derrota de Cannae. Demasiado humillante para Roma verlos vivos. Su pena fue el destierro, un castigo dictado por Quinto Fabio Máximo, 5 veces cónsul de Roma, una vez dictador, una sentencia refrendada por el Senado reunido en la Curia. Los tribunos supervivientes que lo sacaron de la masacre de Cannae fueron perdonados. Patricios como el propio hijo de Fabio Máximo o el joven Publio Cornelio Escipión, su amigo Cayo Lelio y otros tribunos que el Senado perdonó, pero los legionarios y el resto de los oficiales fueron condenados a un ostracismo permanente hasta que Aníbal fuera derrotado. Dicen que había sentenciado Fabio Máximo. Cayo Valerio se sentó junto a los estandartes, estaba agotado, no del esfuerzo, sino vencido en su ánimo. La indisciplina se apoderaba de todos sus hombres. Vino, mujeres traídas con dinero a la fuerza, saqueos en las poblaciones vecinas, hombres que no cuidaban las armas o las vendían por un trago de licor, legionarios sin uniforme, empalizadas troceadas para calentarse en invierno, guardias que no se cumplían. Apenas tenía un grupo de fieles que mantenía cierto orden dentro de aquel caos de deshonra y podredumbre. Y mucho peor era todo en la sexta legión. Allí Marco Sergio y Publio Macieno, que ejercían como centuriones al mando, hacía tiempo que habían cedido a las presiones de sus subordinados y consentían el pillaje, los robos y las violaciones en toda la comarca. Más aún, ahora lideraban las salidas de saqueo y terror por toda la región. Por su parte, Valerio se esforzaba por mantener un ápice de orden y dignidad en la quinta, pero aquello ya no eran 2 legiones de Roma, sino salvajes abandonados, sin esperanza ni jefes, aguardando a que el tiempo pasara. La guerra se desarrollaba a su alrededor, pero nadie los reclamaba para ningún frente. En Hispania combatía el joven Escipión. En Italia, el hijo de Máximo luchaba contra el ejército de Aníbal, y lo mismo con el resto de los tribunos perdonados. Todos parecían tener su oportunidad de redimirse, pero ellos no. Las legiones quinta y sexta de Roma estaban condenadas a pudrirse hasta que todos les olvidaran. Rogaron en vano al cónsul Marcelo tras su conquista de Siracusa. Creyeron ver en él a alguien que intercedería en su favor, y lo hizo. Un general clemente que se apiadó de su lenta tortura, pero a quien Fabio Máximo denegó posibilidad alguna de perdón para aquellos soldados manchados de deshonra y cobardía, según dicen que había sentenciado el viejo senador. Desde entonces, ningún otro general se había interesado por ellos. Roma ganaría o perdería aquella guerra, pero antes de recurrir a las legiones malditas, la ciudad del Tíber había sacado de las cárceles a los reos de muerte o liberado y armado a los propios esclavos o a legionarios casi niños. Cualquier hombre, por vil o inexperto que pudiera ser, era mejor a los ojos de Roma que los legionarios de las legiones malditas. Cayo Valerio sintió que algo le cegaba los ojos. Una de las faleras brillaba y reflejaba en su rostro curtido la luz del sol. El veterano centurión sonrió con lástima. De su pecho colgaban las viejas condecoraciones, testigo de su valentía contra los piratas de Liria o los galos del norte. Allí parecían fuera de lugar. Sin embargo, él, tosudo, se esmeraba en sacarles brillo cada mañana. Hoy acababa de matar a uno de esos hombres que de borracho que estaba no sabía ni lo que hacía. Aquella no tenía sentido, porque albergar esperanza alguna de redención. Cayó Valerio sentado sobre la seca tierra de Sicilia, la raspió con profundidad sonora, escupió en el suelo, cerró los ojos. Un legionario dubitativo se acercó al centurión. El soldado llevaba un cuenco con el rancho. Valerio olisqueó en silencio. Percibió el olor intenso de la pasta de algarrobas que tenían para desayunar. Llevaban varios días con la misma comida cada mañana. Era alimento para huellas, pero los suministros de Agrigento o Siracusa se retrasaban sine die. Sus cartas de reclamación estaban sin respuesta. Valerio abrió los ojos, tomó el cuenco que le acercó el legionario y con la cuchara de madera que venía con el tazón, empezó a comer con disciplina. No tenía hambre, pero debía dar ejemplo. ¡Ay, me dio tristeza! ¿Quién sigue? ¿Quién quiere continuar? Si quieres digo yo. Listo, dale yo. 2. Julio Cornelio Escipión. Cartago Nova, Hispania, agosto del 209 a.C. Hay mucha sangre, dijo el general Publio Cornelio Escipión, un hombre joven de apenas 26 años.
una juventud casi insultante para sus subordinados. Y sin embargo, todo había cambiado desde la conquista de aquella ciudad, desde la caída de Cartago Nova. Mucha sangre, repitió el joven general, como hablando para sí mismo. A sus espaldas, Lucio Marcio Septimio, un veterano tribuno de 40 años, le escuchaba con respeto. Se hizo el silencio. Ambos caminaban por lo alto de la muralla norte de aquella ciudad conquistada apenas unos días atrás. Marcio pensó que el general esperaba una explicación. Estaba repleto de cadáveres, mi general. Estuvieron retirando cartagineses muertos hasta ayer mismo. Publio se detuvo y se giró de súbito, encarando al experimentado tribuno. Debió de ser una lucha temible, Marcio, la que tuvo lugar aquí. Trebelio se ganó a pulso la corona mural. Viendo esto, me alegro de que se la hayamos concedido, igual que a Digicio, por lo hecho junto con Lelio en la muralla sur. Y de nuevo, dándole la espalda al tribuno, el joven general continuó hablando, como distante, meditabundo. Fue un combate glorioso, pero tan doloroso para ellos y para nosotros. Marcio no sabía bien qué añadir, no sabía ni siquiera si debía añadir algo. El joven general volvió a mirar. Tenía un buen plan. Marcio, un plan perfecto. Solo así hemos podido conquistar esta ciudad en apenas 6 días, pero sin el valor puesto. Marcio, el tuyo, el de Lelio, el de Terebelio, Digicio, sin vuestra sangre, esto no habría sido posible. Ahora es cuando creo por primera vez que tenemos una posibilidad más. Los cartagineses nos triplican en número, pero yo tengo mejores oficiales, mejores soldados. Marcio hinchó el pecho sin casi darse cuenta. Estaba claro que el joven general sabía hacer que todos se sintieran bien, importantes, respetados. Qué diferente al vanidoso Nerón, que tuvo el mando temporalmente en Hispania tras la caída de Ceneo y Publio Cornelio Escipión, el tío y el padre del joven general. Marcio le miraba atento mientras este nuevo líder de las legiones romanas escrutaba el horizonte desde lo alto de la muralla. El general volvió a hablar. Hay que acelerar los trabajos para levantar este muro. Hay que hacerlo y hacerlo rápido. Estamos en ello, mi general, pero no creo que los cartagineses vayan a atacar pronto. El joven Escipión le interrumpió. Ellos tampoco esperaban que nosotros atacáramos y ahora están muertos. Que se aceleren los trabajos, Marcio. Toma el doble de hombres si hace falta. De acuerdo, mi general. Y Marcio bajó del muro para dar las órdenes a sus legionarios. Publio Cornelio Escipión oteaba el paisaje húmedo y pantanoso de la laguna desde lo alto de la muralla norte de Cartago Nova. A su alrededor, decenas de legionarios se afanaban en traer más piedras y argamasa con las que cumplir las órdenes de su general. Elevar ese sector del muro 20 pies más para proteger así la ciudad recién conquistada de un posible ataque cartaginés de represalia. Publio arrugaba la frente y las comisuras de los ojos en un vano esfuerzo por descubrir alguna patrulla púnica en lontananza, pero no se veía nada. Los cartagineses de momento solo habían respondido con silencio y una cada vez más fastidiosa quietud a su heroico asalto a la capital de la región. Todo aquel vasto territorio no era sino tierra enemiga. Hacia el interior, donde se encontraban las grandes minas de plata, hacia el sur e incluso hacia el norte. Solo unas pequeñas fortificaciones y poblaciones de la costa eran fieles a los romanos. La retomada Sagunto, aunque debilitada y en ruinas, y el campamento militar de Tuero, establecido por el propio Escipión para salvaguardar sus rutas de abastecimiento desde el norte del Ebro. Solo allí, cruzado el gran río, aumentaban las costas de Roma, pero aún así, con una frontera débil y permeable a los ataques púnicos organizados y quedaba Tarraco como capital romana en España, donde su mujer embarazada y su hija pequeña le esperaban ansiosas por verle de nuevo junto a ellas. Hacía meses desde que partiera y las dejara allí, lo mejor protegidas que podían en aquel terreno hostil a la causa romana, ya por los propios cartagineses como por los mismos iberos. Los pobladores originarios de aquel país eran demasiados los enemigos a batir, demasiados los peligros y escasos sus recursos. Pensó que la toma de Cartago Nova asustaría el caliente temperamento de Asdrúbal, el hermano de Aníbal, y le conduciría a alguna acción descabellada contra la ciudad caída. Una batalla de asedio que Escipión aprovecharía para debilitar a los cartagineses. Pero nada de todo aquello había ocurrido.
Asdrúbal había encajado la pérdida de Cartago Nova con inteligencia y se había contenido, a la espera de atacar a los romanos en campo abierto, donde les triplicaban en número. Publio bajó la mirada y suspiró. La lucha en Hispania iba a ser mucho más complicada de lo que había imaginado. Ahora lo único que podía hacer era reconstruir y fortalecer las fortificaciones de Cartago Nova, dejar en ella una guarnición lo suficientemente poderosa como para resistir cualquier ataque y replegarse hacia el norte, por la costa, pasando por Suero y por Sagunto, hasta alcanzar el Ebro y luego Tarraco, con sus dos legiones, con sus dos únicas legiones. Necesitaba refuerzos. Necesitaba refuerzos como un árbol necesita agua para vivir. Necesitaba que Cayo Lelio, a quien había enviado a Roma con todo tipo de prisioneros púnicos y riquezas que traía de Cartago Nova, convenciera al Senado de lo preciso de enviar nuevas tropas a Hispania. 2 legiones, eso era todo. Tampoco y tanto a la vez. 2 legiones más, España sería suya. Sin refuerzos, por lo contrario, los cartagineses, advertidos ya de su audacia, desconfiarían y no buscarían entrar en combate con él hasta unir sus tres ejércitos, el de Asdrúbal Barca, el de Magón Barca y el de Asdrúbal Lisboa. Y solo entonces se lanzarían contra él en un golpe único pero mortal y definitivo. Sin refuerzos tendría que ser una guerra de ataques y repliegues agotadora para sus hombres y de resultados inciertos. Sacudió la cabeza. No, esto no tendría por qué ser así. Estaba Lely en el Senado. Quizá lo consiguiera, al menos una lesión. Sí, y forzó una sonrisa. Sí, habría refuerzo. Tenía que pensar de esa forma. Si no, solo cabría esperar la intercesión de los dioses en su favor o verse abandonado por ellos. Y como su padre y su tío 3 años atrás, perecer en la cruel tierra de aquella región. Quizá fuera buena ocasión aquella mañana para hacer un sacrificio. Eso nunca estaba de más. A los legionarios les gustaba, les daba seguridad. Publio Cornelio Escipión comenzó a descender de la muralla. Sus victorias le seguían. Todos se apartaban a su paso y le saludaban con respeto. Pese a su enorme juventud para ostentar el mando de 2 legiones, se había ganado la lealtad de todos, por su habilidad como estratega, por su valor en la batalla y porque se había corrido la voz de que los dioses le protegían. Solo así podía explicarse el prodigio de tomar una ciudad inexpugnable en tan solo 6 días, sin traición en el interior de la misma, sino solo por la fuerza del asalto emprendido. Los dioses estaban con él, de eso estaban convencidos sus hombres, y Publio lo leía en sus ojos. No se esforzó nunca en desmentir esa creencia. Él, no obstante, se sentía más perdido, más solo que nunca. Con Lelio lejos, su mejor hombre, se encontraba solo, aunque Lucio Marcio Septimio, quien ya combatiera con su padre y su tío, se había mostrado como un muy fiel tribuno. A lo mejor debió haber mandado Marcio al Senado. Se le veía más hábil con las palabras, pero tenía más confianza en Lelio. Además, con el botín y los prisioneros de Cartago no exhibidos en Roma, no deberían hacer falta muchas palabras para persuadir a los senadores. Esas pruebas deberían abrir las puertas a los refuerzos. Claro que estaba Fabio Máximo. Quinto Fabio Máximo. Publio frunció el ceño. Máximo ya negó refuerzos a su padre y a su tío. Pese a las victorias iniciales de estos en Hispania, y ahora su padre y su tío yacían muertos en aquellas tierras, abatidos en derrotas tremendas, fruto de la traición y la falta de recursos, si tan siquiera haber recibido los funerales que merecerían como procónsules de Roma. Publio, hijo, sobrino y nieto de cónsules, se sintió amargo en su soledad, sin su padre y su tío muertos, sin su mejor oficial, Lelio, ahora en Roma y sin un hijo varón. Sobre Publio recaía todo el peso de la impresionante historia de una de las más poderosas familias de Roma. La responsabilidad le abrumaba. Tenía a su hija Cornelia, pero necesitaba un varón para preservar el clan, su familia, su historia. Emilia estaba embarazada. Estas habían sido buenas noticias que celebraba bebiendo con Lelio poco antes de la partida de este hacia Roma. Publio tenía puestas sus ilusiones en este nuevo embarazo de su amada Emilia. Podría tratarse ahora de un niño. Llegó al pie de la muralla y se adentró en las calles de la gran ciudad en dirección a la gran puerta este, la que daba acceso al Istmo. Allí tenía las tropas de maniobras,
No había dejado que sus hombres tuvieran un momento para la holgazanería pese a la gran victoria conseguida. Los necesitaba fuertes y preparados. Permitía, no obstante, que tomaran vino por la noche con moderación, que disfrutaran de mujeres y que comieran en abundancia. Los hombres así se sentían bien tratados y a la vez estaban preparados y dispuestos para el ataque o la defensa, según aconteciera. Publio ensanchó el pecho mientras andaba. No debía dar sensación de desánimo ante sus legionarios. Cuando paseaba por la ciudad o entre sus tropas era el centro de todas las miradas. Su apariencia, su porte, su seguridad eran importantes. Esto se lo enseñaron su padre y su tío. Sí, quizá tuviera un hijo y pudiera hacer que Lelio regresara con refuerzos. Había esperanzas en el horizonte, todo era posible. Sigo, bueno. El amigo de Plauto. Roma, septiembre de 209 a.C. Tito Macio Plauto había decidido cruzar el foro. Era más frecuente que rehuyera aquella ruta y que bordeara el centro de la ciudad, pero era temprano y pensó que apenas habría gente. Entró al foro desde el norte, atravesando las tabernas Nubai, donde los carniceros y pescadores empezaban a exponer su mercancía. El olor a carne cruda y pescado fresco era penetrante, pero a Plauto aquello no le molestaba. Ahora era un reconocido autor de teatro, de comedias, como le gustaba enfatizar con cierta ironía despechada a algunos de sus colegas escritores. Autores de tragedias, de teatro serio, digno, eso decían. Pero Plauto creció entre las penurias y la miseria y el olor a plebe no le asustaba. Esa gente que trasladaba jabalíes abiertos en canal y colgaba pollos ensartados en grandes ganchos de hierro era la misma que le aclamaba las tardes de teatro, la que le alimentaba, la que había hecho que su vida cambiara. Dejó las tabernas de Novae y cruzó el foro en perpendicular. En el centro de la gran explanada tuvo que rodear un nutrido grupo de libertos que se arremolinaban ya en las primeras horas del día en torno a la estatua de Sileno, o como el pueblo la llamaba, el Marcías. Marcías. Los esclavos eran manumitidos y aquellos que conseguían comprar su propia libertad seguían la tradición de visitar el cercado que rodeaba la estatua y pasando junto a la vid, el olivo y la higuera que crecían junto a la misma, aproximarse hasta tocar el pilius, el gorro frigio de aquel ser de piedra que simbolizaba la libertad recién obtenida. Desde que la ciudad se veía obligada a recurrir a esclavos para contemplar sus ejércitos en la interminable guerra contra Aníbal, los desfiles de libertos frente a aquella estatua se habían quintuplicado. Plauto siguió avanzando y llegó al lado sur del foro. Allí, en las tabernas Veteres, los cambistas abrían sus pequeños comercios mirando con ojos nerviosos a un lado y a otro, siempre distantes, siempre temerosos del hurto o del engaño. Plauto había saboreado el amargo negocio de sus actividades prestatarias cuando en el pasado dependió de ellos para su fracasado intento de comercial en telas. Los puestos de los cambistas habían crecido en número con la ampliación de los dominios de Roma y aún ahora, en medio de la guerra contra Aníbal, sus servicios de cambio de moneda y créditos varios eran más necesarios que nunca. Perdón. Plauto paseaba despacio, en parte porque el peso de sus 41 años se dejaba notar y en parte porque estaba tranquilo. Roma ya no era aquella urbe cruel con él, que le despreciara, una ciudad en la que antaño se arrastrara mendigando limosna o algo para comer. Todo aquello había pasado. Qué diferentes parecían las cosas ahora. Y sin embargo, aquella guerra amenazaba con llevárselo todo por delante. 9 años de combates, batallas en las que él mismo se vio involucrado para poder subsistir. Se sonrió con pena al recordar su paso por el ejército de Roma, como miembro de las tropas auxiliares que salieron junto con las legiones hacia el norte para detener el avance de Aníbal. De aquel tiempo solo recordaba con añoranza la amistad del joven Druso, su único amigo de verdad. La guerra era cruel y fría. Ni siquiera tuvieron tiempo de ver de dónde venía el enemigo, entre aquella densa niebla, aquel fatídico amanecer junto al lago Trasímeno. Los legionarios siempre estaban en manos de patricios aventureros que arriesgaban las vidas de los soldados sin conocimiento ni justificación. Eran más de una decena las legiones que habían ido cayendo ante Aníbal y varios los cónsules muertos. Cayo Flaminio o Emilio Paulo eran los caídos más renombrados, pero junto con ellos
habían perecido decenas de senadores. Eso lo hizo sentir un poco mejor a Plauto mientras seguía esperando junto a las tabernas de Beteres la llegada de su nuevo amigo Nevio. Nevio era un escritor de tragedia y poesía épica algo mayor que él y que había disfrutado del éxito desde hacía más tiempo. Plauto le apreciaba porque era uno de los pocos escritores que veían en sus comedias algo más que un mero pasatiempo para el populacho. Plauto vio la figura gruesa de Nevio coronada con su cabeza casi sin pelo y su andar pesado cruzando el foro desde la explanada del Comitium, abriéndose paso entre el tumulto de libretos arremolinados junto al Marcias y alcanzando los puestos de los cambistas. Plauto cruzó la explanada del foro y le sorprendió por detrás mientras Nevio observaba a los libertos haciendo cola frente a la estatua del guerrero frigio. Se les ve felices, dijo Plauto. Nevio reconoció la voz de su amigo. Le respondió sin sobresalto, con una voz pausada y manteniendo su mirada fija en los esclavos recién manumitidos. Pobres libertos, no saben que van a algo peor que la esclavitud. ¿Qué quieres decir?, inquirió Plauto. Nevio se volvió hacia su amigo. Tú más que otros deberías saberlo. Antes eran esclavos y malvivían, eso es cierto, pero ahora son solo carnaza para esta guerra inacabable. Tropas auxiliares, primera línea de combate, los primeros en caer heridos o muertos. Plauto asintió. Rememoró sus tiempos en el ejército. Trató de borrar los funestos recuerdos sacudiendo la cabeza. Es contradictorio, pero tienes razón, Nevio. Mejor esclavo que legionario. Claro que hay algo peor. ¿Algo peor? Esta vez Nevio era el confundido. Sí, por todos los dioses. Ser Calón, esclavo de un legionario. Nevio rió a carcajadas lanzando su cabeza hacia atrás. Cierto, por Júpiter, Plauto. Siempre te superas. No es extraño que triunfes en Roma con tus comedias. Esclavo de un legionario. Las dos desgracias juntas. No lo había pensado. Plauto miró a su alrededor con el rabillo del ojo. Su amigo seguía riendo y había levantado demasiado el volumen de su voz. Quizás no deberíamos hablar de estas cosas en público. Muy al contrario, intervino Nevio con rapidez. Deberíamos hablar mucho más de estas cosas y siempre en público. Incluso deberíamos mencionar estos asuntos frente a nuestro público, en nuestras obras. Plauto vio acercarse una patrulla de triunviros que rondaba a esa hora por el foro. Habían aparecido girando por el templo de Castor y estaban cruzando el foro en diagonal, marchando directos hacia ellos. Plauto miró nuevamente a su alrededor. ¿Les habría delatado a alguien tan rápido? Estamos en guerra y criticar al ejército es peligroso, Nevio, dijo Plauto sin dejar de vigilar la ruta de los triunviros. El aludido asintió, pero se reveló en sus palabras. Es peligroso vivir, querido Plauto. Y sí, es especialmente peligroso criticar al ejército y a los senadores y a los patricios y a los cónsules. Nadie relacionado con el poder puede ser criticado porque estamos en guerra. Es un magnífico orden de cosas para los que mandan. Y sin embargo, querido amigo, en tu última obra, y no lo niegues porque lo recuerdo perfectamente, dices, qué duro es ser esclavo de un poderoso, qué terriblemente desgraciado es el esclavo de un rico. Ya, dudé antes de ponerlo, y sigo preocupado desde que se estrenó la obra. A veces siento que me vigilan, y señaló hacia la espada de Nevio. Los triunviros vienen hacia aquí. Nevio se volvió despacio. Los soldados se acercaban con paso firme. Ambos amigos contuvieron la respiración. Los legionarios pasaron ante ellos con paso veloz sin detenerse. Se dirigían a la Curia Hostilia, donde se reunía el Senado de Roma. Al fin conseguiste que me pusiera nervioso yo también, por Júpiter, exclamó Nevio, dejando salir el aire contenido en sus pulmones durante unos segundos. Eres un loco y además te crees el centro del mundo. ¿Acaso crees que los triunviros no tienen otra cosa de que preocuparse de lo que tú escribes en tus obras? Lo siento, pero a veces pienso que jugamos con fuego. Tengo dudas sobre esta reunión. Nevio abrazó a su amigo por la espalda. Nadie dice, querido Plauto, que no sea peligroso, pero debemos hablar primero entre nosotros, entre los que sabemos en esta ciudad, y luego, una vez que estamos de acuerdo, debemos hablar en público, al público. No podemos quedarnos de brazos cruzados esperando que toda Roma termine como cadáveres en los campos de batalla. Al principio de la guerra había casi 250.000 ciudadanos romanos. Hoy apenas son 200.000. ¿Cuál es el límite? Visto así, supongo que necesitamos preservar a nuestro público. No podemos perderlos a todos o nadie vendrá a nuestras obras. Eso es bueno. Nevio volvió a reír. Eso no lo había pensado. Si todos mueren, nos quedamos sin público. Espera que se lo cuente a Livio. Eso sería quizás lo único que le persuada. Seguro que no lo ha pensado. Anda, vamos, acompáñame. Y por todos los dioses, alegra esa cara. Pareces culpable de algo, de todo. Y ya sabes que en Roma lo que importa son las apariencias.
Plauto intentó relajar un poco la adusta expresión de su rostro, irguió la espalda y se alejó del foro caminando junto a su amigo. Cruzaron el foro transversalmente, dejaron a su derecha las tabernas Betares y bajaron por las calles que discurrían paralelas a la cloaca máxima en dirección al foro Ovario, donde a estas horas se compraba y vendía el ganado. El hedor de la gran cloaca de Roma y la imagen de los corderos en venta para ser sacrificados se mezclaron en su mente de forma convulsa. Eso era Roma, hedor y ganado con el que comerciar. Y sin embargo, había empezado a amar esa misma ciudad que tanto le había hecho sufrir. Las ideas de Nevio, no obstante, proponían alterar ese inicio de paz y estabilidad que su vida había encontrado en Roma. Tenía una vez más en su agitada existencia miedo. Sentía que de nuevo se estaba metiendo en problemas, pero como en otras ocasiones se dejaba llevar por los acontecimientos pese a sentir presagios nefastos. Además estaba seguro de que Casca, su protector y el que financiaba sus obras, no estaría nada contento si se enteraba de su amistad con Nevio. Cuidado, Plauto sintió que Nevio le cogía por la espalda. Un carro tirado por caballos pasó casi al galope y tras él un segundo vehículo. Plauto no tuvo tiempo de ver quién iba en el primero, pero el segundo parecía llevar a un oficial del ejército. Estaban en la intersección entre el Vicus Tuscus y el Clivus Victoria. Aquí siempre hay que ir con 1000 ojos, añadió Nevio. Y tú, mi querido Plauto, siempre tan distraído. Plauto asintió. No deberían permitir esos vehículos a esas velocidades por el centro mismo de la ciudad, dijo el comediógrafo. A Catón, protegido de Quinto Fabio Máximo, Nevio hablaba entre risas. Yo solo quiero poder hacer públicas mis críticas a esta guerra y tú ya quieres prohibir circular por Roma a uno de los hombres más poderosos. Por cosas como estas me encanta hablar contigo. ¿Estás seguro de que era Catón? Preguntó Plauto en voz baja. Él mismo, aseveró su amigo Nevio. Pero tranquilo, que a esta velocidad no puede oír cómo les critica el público. Siguieron caminando. Nevio dio unas palmadas en la espalda. Este capítulo está larguísimo, Sofi. Me tocó el más largo. ¿Quieres ayuda? Que para terminarlo quedan 3 páginas. ¿3? ¿Cuál es tu edición? ¿Esta? Oh, a mí me quedan 3 páginas. 33. Sí, ya, sigo. Sí, ya casi. Se entraron entre los puestos de ganado del foro Ovario, el cual cruzaron rápido, molestos entre otras cosas por el mal olor de los animales hacinados y el gentío que se arremolinaba en cada esquina. No, Sofi, sigue tú porque es que estoy rehogada. Dale. Bueno, dice, siguieron hacia el sur, dejando a su izquierda el gran altar, el Ara Máxima Herculis Invicti, en honor del todopoderoso Hércules. Tras él, ambos amigos sabían que se encontraban las cárceles del Circo de Roma, un lugar desagradable del que era mejor alejarse, aunque todos sabían que más horribles eran las mazmorras de la cárcel subterránea excavada en tiempos arcanos junto a la plaza del Comitio, lejos al norte en el Foro, desde donde habían empezado su caminata en busca de la casa del poeta Enio. Entraron así en las callejuelas del Aventino y ante sus ojos desfilaron los templos de los antiguos reyes y cónsules levantaron en aquel viejo barrio de la ciudad hacía decenas de años. En algunos casos, siglos, el templo de Diana y el templo de la luna, erigidos ambos por el rey Servio Tulio, el templo de Minerva y luego el de Juno, Regina, cuya construcción fue ordenada por el cónsul Camilo tras los acontecimientos del asedio de Velles, y finalmente el moderno templo de Júpiter Libertas, levantado por mandato de Sempronio Graco no hacía ni 20 años. Plauto no pudo evitarlo. Tanta religión, tantos templos levantados en honor de tantos dioses y que pocos se acuerdan ellos de nosotros. Te equivocas, querido Plauto, ahí te equivocas. Se acuerdan cada día y cada noche de nosotros. Es solo que los dioses se regocijan mortificándonos. Por eso esta guerra, por eso tanto sufrimiento. Plauto pensó en argumentar sobre la sacrílega sentencia de su amigo, pero examinando su vida, aquella visión de Nevio sobre los dioses era a fin de cuentas la que mejor explicaba la mayor parte de las cosas que le habían sucedido. Un pensamiento la atemorizó. Ahora que la iba tan bien y que era un escritor respetado y amado por el pueblo de Roma, ¿sería que los dioses se habían olvidado de él? Mejor así. Se encogió de hombros sin decir nada y siguió a su amigo. Estaba cansado. En casa de Enio habría buena comida y bebida. Carpe diem. Llegaron en pocos minutos. La casa del poeta era una pequeña domus, sin apenas vestíbulo.
de modo que en cuanto un esclavo les abrió la puerta y les dejó pasar, Plauto y Nevio se encontraron en medio del atrio de la casa. Allí les recibió con afecto Enio, el joven poeta que había aceptado la propuesta de Nevio de acoger a todos los escritores importantes de la ciudad para debatir sobre política. Eso era lo mismo que decir que querían cuestionar el actual curso de los acontecimientos, pero dicho de un modo más suave, Enio se había esmerado. En los diferentes divanes que conformaban el triclinium ya se encontraban otros escritores, entre los que destacaba la vieja figura del respetado Livio Andrónico, el más veterano de todos ellos, también el más conservador. Plauto recordó las palabras de su amigo Nevio al describir a Livio: un hueso duro de roer, mejor dicho, un hueso viejo y duro de roer, mejor aún, un hueso del que apenas queda ya nada por roer. La carcajada de Nevio retumbaba aún en la mente de Plauto, pero en aquel momento, al ver al viejo escritor allí reclinado comiendo aceitunas en espera de la comida que había organizado el joven Enio, aquel anciano no parecía alguien tan temible, y sin embargo, el desenlace de la velada no hizo sino confirmar los temores de Nevio. Se sirvió lechuga y atún de entrantes, pollo de plato principal y uva de postre. Con los postres comenzó la larga comisatio o sobremesa en la que Nevio no tardó en exponer sus ideas. Había que hacer ver al pueblo la sangría que estaba suponiendo aquella guerra sin fin. Lo mejor era intentar detener aquella locura, incitar al Senado para que pactara una paz con Cartago, sembrar ese mensaje en sus obras, difundirlo en cada representación hasta que calara en el pueblo. Plauto apoyó a Nevio como pudo, sentía sus palabras torpes al lado de la depurada retórica de su colega. Enio aludió a su condición de anfitrión para proclamarse neutral en el debate y se limitó a invitar a que el resto participara en la discusión con sus opiniones, pero todos callaron y miraron a Livio Andrónico. El viejo escritor era para los poetas y dramaturgos de Roma lo que Fabio Máximo representaba para los senadores y demás políticos. Por eso, cuando carraspeó antes de hablar, todos dejaron de comer fruta, de masticarla, e incluso algunos hasta dejaron de respirar unos instantes. La guerra es una sangría, sí, empezó Livio Andrónico. Eso es un hecho incuestionable, pero esta guerra la empezó Aníbal. Roma se defiende. Eso también es un hecho irrefutable que ni vuestras palabras ni las mías podrán cambiar. Ese argumento tan solo en manos de un senador mediocre será suficiente para diluir cualquier idea en el sentido de alcanzar una paz con Cartago. Y en manos de alguien como Fabio Máximo, la idea de que Roma tan solo se defiende será un arma tan poderosa que si nos oponemos abiertamente a luchar, nos barrerá de un solo soplido. Solo somos escritores, poetas, entretengamos los unos al pueblo, como hace nuestro amigo Plauto con tanto acierto, y cantemos las hazañas de nuestros héroes, como también sabe hacer nuestro anfitrión. Y miró a Enio, que le respondió con un cabeceo de asentimiento. La guerra es inevitable, su final incierto. Roma, amigos míos, es un enigma que se encuentra en una encrucijada. Hemos perdido 50.000 ciudadanos en esta guerra. Nevio pregunta cuántos más habrán de morir antes de que esta contienda concluya. Yo os responderé, tantos como haga falta, hasta que se derrote Aníbal y todos, incluidos nosotros, si es él el que nos vence. Las palabras tienen cierto poder, pero el de las armas es muy superior, y el tiempo de las palabras se desvaneció cuando Fabio Máximo declaró la guerra ante el mismísimo Senado de Cartago. Me sorprende aún que los cartagineses le dejaran salir con vida de allí, pero divago, esa es otra historia. Mi respuesta en conclusión a lo que propone Nevio es que no seré yo quien empiece a cuestionar a los cónsules y a los senadores sobre el modo de conducir esta guerra. En mi caso me limitaré a escribir, a asistir a vuestras obras cuando éstas se representen y a cenar con vosotros cuando me invitéis. Para eso me tendréis siempre, para lo otro, nunca. Con eso se levantó y se dirigió hacia Enio. Y debéis perdonarme, pero mi edad me obliga a retirarme temprano. Espero que paséis una hermosa velada. Con permiso de nuestro anfitrión os dejo. Que los dioses os sean propicios. Livio se levantó, saludó a Enio y se despidió de todos sin decir más. Plauto observó la decepción anclada en el rostro de su amigo Nevio, que le musitó un comentario en voz baja. Valiente mentiroso está hecho. Se va pronto porque se va de putas, y encima dice que es viejo, solo para lo que le interesa. Y Nevio tenía motivos para su desilusión. A los pocos minutos, el resto de los invitados fue desapareciendo. El intento de Nevio por alimentar la rebeldía entre sus colegas se había quedado en nada. Plauto no pudo evitarlo. En el fondo se sentía más tranquilo.
Ya había padecido hambre, miseria y esclavitud en el pasado y tenía pavor a revivir una situación familiar similar. A fin de cuentas, quizás el propio Livio tuviera razón. En cualquier caso, Plauto se sintió mal por su pobre amigo. Nevio estaba desolado. Por un momento, Plauto temió que su amigo estuviera tramando alguna insensatez. No Bueno, me acuerdo, no me acordaba de nada de eso, de esa parte. yo tampoco, pero sí, ya se me está refrescando la memoria. ¡Qué emoción! Muchas gracias, chicas. Ya mandé el enlace para nuestra siguiente reunión al grupo. Entonces, ahí nos vemos ya mismo. Ya nos Listo, pasamos a Sofi. eso, ¿listo? Ya nos vemos, Vale, chicas. chao. Chao.